proyectateradio.com. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Balbuena, aquí en punto de las 11 de la mañana en Integra 3, como todos los miércoles. Y hoy vamos a tener un gran programa. En esta época de crisis, ¿qué podemos hacer con nuestro dinero, por favor? ¿Cómo lo podemos invertir? ¿Cómo lo podemos guardar? ¿Qué es bueno y qué es malo? Vamos a tener un gran experto. Klaus, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues feliz de estar como todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana y bueno, nos parece súper importante cómo cuidar nuestra economía hoy y siempre, ¿verdad? Porque creo que a veces no estamos como tan conscientes de cómo empezar a hacerlo y nunca es tarde para empezar. Claro, y está con nosotros Alejandro Juárez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí en Integra 3 hablando de este tema, Alex. O sea, ¿qué vamos a hacer con nuestras finanzas ahorita en épocas de crisis? Oyes las noticias y dices que la inflación, que todo más caro, que la gasolina, pero el dinero no aumenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos podemos organizar? Pues un gusto de estar con ustedes, chicas. Me da mucho gusto poder participar aquí en su programa de Integra 3. Es un placer para mí el poder llegar a su audiencia y poder participar. Gracias por la invitación. Y en efecto, pues tenemos que tratar este tema tan singular que tiene que ver con las finanzas personales, con las finanzas de la familia, que hoy en día, como bien señalas, Adri, pues estamos en un mundo en donde estamos viviendo y experimentando cambios sumamente importantes. Yo los señalaría hasta agresivos en algún caso, y de la misma manera, pues este entorno nos afecta en lo personal, nos afecta en la familia, en la empresa, en la sociedad, en el país, y tenemos que actuar con inteligencia al respecto para poder cuidar este recurso que al final, pues el dinero es un recurso que nos ayuda para generar una calidad de vida. Estimada Adriana y Claudia, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido, Alejandro, qué bueno que estás por acá. Correcto, amigas. Pues, siguiendo un poco la tónica de la idea que nos plantea Adri sobre el tema de las finanzas personales, con mucho gusto, pues quisiera compartirles a su amable audiencia algunos tips que pudieran empezar a adoptar, ¿no? Para ver cómo poder enfrentar una nueva realidad. Estamos en una situación diferente que no nos debe de sorprender. La vida está llena de cambios. Lo único seguro que tenemos en la vida son los cambios. Y justamente en el tipo de programa que ustedes manejan, en donde se tocan temas muy significativos alrededor de la psique, ¿verdad? Del tema mental, del tema espiritual, ¿por qué no? Porque al final va de la mano nuestro actuar, nuestro comportamiento con un desarrollo psicológico, pero también espiritual. ¿Cómo lograr, verdad, que todo este entorno y este contexto nos pueda no nada más generar, digamos, una relativa estabilidad, sino inclusive beneficiarnos de ello? ¿Estarían de acuerdo? Claro. Así es. Y como la parte emocional, o sea, si estamos como equilibrados económicamente, pues vamos a tener un equilibrio emocional. Pero cuando empieza a faltar el dinero, cuando tenemos deudas, la verdad es que sí arrasa con nuestro equilibrio. Es correcto. Así es, amigas. Pues miren, a mí me gustaría iniciar esta charla comentándole a nuestra amable audiencia, a su auditorio, que tanto gusto el día de hoy tengo la oportunidad de platicar, el no dejar de pensar que independientemente de que seamos una persona, que seamos una familia, una empresa, ¿verdad? Una sociedad, ¿no? Y una economía, necesitamos llevar a cabo acciones que justamente vayan encaminados a mejorar nuestra calidad de vida. Y para lograr esto, tendríamos que empezar por un elemento, por una actividad que me parece que es fundamental y que sin duda es parte del trabajo de ustedes cuando tocan el tema de la psicología, ¿verdad?, de las personas, y es comenzar a generar una organización, ¿verdad? Hay que empezar a organizar
nuestra mente, ¿verdad? Y nuestro entorno para poder ver con mayor claridad en qué punto nos encontramos y ya haciendo un reconocimiento inmediato de ese terreno, podríamos empezar a tomar acciones. Así que la primera recomendación que quiero hacerle a nuestra audiencia es la organización, ¿verdad? Ustedes seguramente estarán de acuerdo que en mi caso, pues soy una persona que estoy dedicado. Me gustaría platicarles un poco de mi semblanza para que también su auditorio sepan con quién están hablando, con mucho gusto. Me presento con su audiencia. Yo soy el coach Alejandro Juárez. Yo tengo una especialidad, soy administrador de empresas con la especialidad en finanzas de la Universidad Panamericana. Me he dedicado 30 años a la gestión de portafolios de inversión en México y en el extranjero. Es justamente en esa área del cuidado del patrimonio líquido, ¿verdad? De los recursos líquidos que tienen las personas. Y en los últimos 6, 7 años también adquirí una franquicia de coaching para dueños de negocio de la firma número 1 de coaching en el mundo, en donde, bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar codo con empresarios en todo lo que se refiere al manejo de los negocios. También, sin dejar a un lado, debemos de prepararnos profesionalmente, pero no podemos dejar a un lado la parte humana, ¿verdad? Entonces hay que desarrollarnos en esa área humana y generé una certificación en el método de aplicación mental, también con toda esta inquietud de poder desarrollar correctamente nuestra mentalidad, utilizar es nuestra herramienta más poderosa que tenemos, que es la mente, en favor de esa calidad de vida que necesitamos. Así que esa es básicamente mi semblanza, amigas mías. Y en principio, pues con base a esto que les comparto, me gustaría hacer una analogía sobre esta necesidad de llevar finanzas personales correctas y adecuadas con base a lo que sucede en el mundo de la empresa. Como ustedes saben, a la empresa como tal se le denomina de varias maneras: negocio, empresa, organización, ¿verdad? Regresamos a ese punto maravilloso de la organización, que es justamente el tip número 1 que debemos de utilizar para empezar a trabajar nuestra situación personal. ¿Cómo nos vamos a organizar para poder lograr una meta y un objetivo? Y en esa organización justamente está de manera inherente indicada un juego de roles. Hay roles que las personas llevan a cabo en una empresa, ¿verdad? Y lo mismo sucede en la familia. Si nos vamos al núcleo familiar, hay una serie de roles que hay que llevar a cabo, ¿verdad? En cada uno, ¿verdad?, de las personas que integran una familia, o inclusive en lo personal. Si habláramos esto, nos fuéramos exclusivamente a un tema personal, no sería muy diferente a lo que sucede con una persona que esté en las primeras etapas de desarrollo de empresa, como autoempleado, ¿verdad? El autoempleo es una posición en la cual tenemos que básicamente ponernos todas las cachuchas, dicen por ahí, ¿verdad? Soy el director de finanzas, soy el director de comercialización, soy el director de recursos humanos, soy el director de operaciones y además soy el director general de todo. Lo mismo sucede en la familia o en lo personal. ¿Estarían de acuerdo conmigo, estimadas amigas? Claro, por supuesto. Así es. ¿Verdad? Entonces, con base a esto, el definir los roles que vamos a llevar a cabo en la vida, en lo personal o en la familia, será, digamos, el primer paso para poder lograr empezar a generar resultados orientados hacia una administración inteligente de nuestros recursos. Y normalmente, ¿quiénes son las personas que llevan a cabo los roles de la administración de la casa? En este caso, estarían de acuerdo conmigo que son normalmente el padre o la madre. Son las personas que se encargan del manejo de los recursos. Y cuando sucede esto, entonces es ahí en donde debe de haber un total compromiso y una absoluta responsabilidad en el manejo de los recursos por un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo número 1 de la administración de los recursos?
si se les preguntaran a ustedes, amigas mías, ¿cuál podría ser ese objetivo? El objetivo número uno, yo creo, ¿no? De hacer una buena organización que te alcance para todas tus necesidades básicas. Digamos que te alcance para la colegiatura, que te alcance para comida, que te alcance para renta, para todo eso, como cubrir esas necesidades básicas. Ese sería, a lo mejor para mí, ese sería mi primer objetivo. Sin correcto. Que lo tengas de que yo voy a pedir prestado a fulano de tal para pagar la colegiatura de mi hijo. No. Yo creo que también es bien importante identificar nuestras finanzas. ¿Cuánto gano? ¿En cuánto estoy, en qué estoy invirtiendo? ¿En qué estoy gastando? Como hacer un escaneo real de lo que está pasando en mi vida financiera, ¿no? Porque creo que a veces pagamos, sí, me sobraron 5 pesos, bueno, en eso me lo gasto. Pero a veces no conocemos en realidad cuál es nuestra realidad financiera. Yo creo que es bien importante, como punto número uno, es como identificar esa parte para empezar a establecer objetivos. Exactamente. Es decir, ya cuando nosotros adquirimos un momento de vida, una conciencia de la importancia de administrar inteligentemente los recursos con los que contamos, porque sin duda, ¿verdad? Si lo hacemos de manera personal, esas necesidades a las que se refiere Adri sobre el tema, pues de, oye, pues tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que pagar la gasolina del vehículo, las colegiaturas de los hijos. Es decir, así, de esa manera, como inclusive Claudia nos ha compartido, tenemos la necesidad de empezar a reconocer que sí existen, ¿verdad? Necesidades que además no nada más existen de una sola vez, sino que además van a ser recurrentes, ¿verdad? Y si mes con mes vamos a tener que enfrentar la necesidad de cubrir estos compromisos, debemos de hacer algo al respecto para hacerlo de una manera inteligente. Y en efecto, Adri, tenemos que hacer esa administración, y Claudia. Sin embargo, si lo llevamos al punto, digamos, más estricto en la naturaleza de la administración de los recursos, vamos a encontrar en el fondo que una buena administración nos va a generar una circunstancia de alto valor, y es la disminución del estrés. El estrés es un factor que puede llegar a, yo les diría, modificar y alterar sustancialmente la conducta de una persona, la vida de una persona, la calidad, ¿verdad?, de vida de una persona. Y hoy no es difícil reconocer que el estrés pareciera que es como un común denominador que encontramos en todas las actividades, en todas las personas, que está ahí presente y no necesariamente generando un papel muy productivo en la vida de las personas. Pareciera que más bien es algo que nos resta. ¿Estarían de acuerdo con ello? Claro. Fíjate, Alex, que el otro día estaba yo platicando con mi hijo y yo me dedico al yoga, y entonces en este ambiente como que he aprendido como que debes vivir con lo estrictamente necesario, ¿no? No necesitas tener 20 pares de zapatos, no necesitas tener 80 bolsas o cosas así. Y yo le decía a mi hijo, es que el dinero no te da la felicidad. Y él me dijo, estuvimos ahí en un debate y él decía, estás totalmente equivocada, el dinero sí te da la felicidad porque te da tranquilidad. Dice, eso es lo diferente, ¿no? Porque esa trillada de que, el dinero, no, claro que sí te da felicidad porque estás tranquilo, justo lo que estás diciendo. Pues no, si no tienes dinero para cubrir ciertas necesidades básicas, pues entonces empiezas a caer en un estrés que se te puede volver en una enfermedad, incluso hasta acabar con la vida. Y tu atención está en el dinero, y tu atención está en las deudas, y no en la vida como tal, no en empezar a disfrutar. El estrés, de veras, o sea, de alguna manera nos encarcela nuestra mente, nos atrapa y no nos deja pensar con claridad. Así es verdad. Creo que habría que empezar por entender personalmente, es decir, por reconocer qué es lo que entendemos por el dinero. A mí me gusta, y en algún momento se me ocurrió crear una definición ontológica del dinero, que es algo que, por supuesto, existe, ¿verdad? Esas definiciones. Pienso que el dinero, y me gustaría compartírselo a nuestra audiencia, el dinero, pues, debe de ser un recurso, debe de ser una herramienta
que nos ayude a poder crear, ojo, está destinada para poder crear experiencias que nos ayuden a crecer como personas, ¿verdad? Esas experiencias deben estar enfocadas justamente a ayudarnos a crecer como personas, ¿verdad? Si logramos ese crecimiento y ese enfoque, por eso es que no necesariamente el dinero tiene que estar acumulado, porque el dinero es energía, ¿verdad? Y si está enfocado a la generación de experiencias correctas, ¿no? Que me generen valor en mi vida, hay que compartirlo, ¿verdad? Hay que utilizarlo sabiamente. Yo en lo personal les podría compartir que a lo largo de 30 años de vida he visto como mucho dinero que ha sido acumulado por personas en cuentas de inversión, hablo de inversiones reales en los mercados financieros, ese dinero así como llegó y tal vez llegó con mucho esfuerzo, ha desaparecido, ¿sí? El dinero, si no es utilizado adecuadamente, si no se usa, ¿verdad?, en el sentido correcto, se va, ¿verdad? Esta es una ley que tenemos que tener presente y que no sé si ustedes habrían pensado en algún momento de esa situación y de esto que está sucediendo con el dinero, cuando se acumula en el exceso sin un fin y sin un propósito, sino nada más que fuera el enriquecimiento exclusivamente, ¿verdad? Sí, y vivirlo como experiencia me parece como te cambia completamente, y tener un fin, para qué lo estoy ahorrando, para qué lo voy a invertir, para qué, y no nada más es tenerlo por tenerlo. ¿Cómo empezar a hacerlo, Alex? ¿Cómo empezar a cambiar esta mentalidad? Bueno, muy bien. Retomando un poco el tema con nuestra audiencia, hablábamos sobre la responsabilidad o el rol que normalmente pues una persona en casa, ¿verdad?, y esto podría ser de la manera personal si no tuviéramos una familia, llegara a asumir, y es el rol de la administración de los recursos, justamente para poder lograr cumplir con compromisos, y no nada más con compromisos, sino también para destinarlo para un fin o un propósito específico. La pregunta aquí sería, ¿qué sucedería si la persona, sea la mamá o el papá, ¿verdad?, en casa, el padre o la madre, resultara que no tuvieran las habilidades necesarias o adecuadas para poder administrar correctamente los recursos? ¿Qué sucedería si de pronto cayera esa responsabilidad en una persona que no necesariamente es la persona más ordenada, la más responsable, la que con emociones pues trabaja más? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí entonces? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Que se va el dinero, ¿no? Se va, o sea, el dinero no es infinito, ¿no? El dinero es finito, y si no eres administrado, yo por ejemplo ahorita mencionaba, ¿no? Me reconozco totalmente desadministrada, y por eso yo no manejo el dinero de la casa, evidentemente. Yo tengo, el otro día platicaba con una amiga, si yo tengo 20 pesos, me gasto 20 pesos, si tengo 50 en efectivo, si tengo 50, me gasto 50, si tengo 1,000, me gasto 1,000. ¿En qué? No sé. O sea, pero yo he optado por no traer dinero, porque si no me lo gasto en algo que no sé, de repente es que si yo tenía 500 pesos, ¿en qué se me fueron? No sé. Es correcto. Sucede, es verdad. Lo que pasa en casa, qué curioso, pareciera que no es muy diferente a lo que sucede en las empresas. Si no hay una buena administración en las empresas, si el responsable del manejo de los recursos de una empresa no tiene los conocimientos, las habilidades, el perfil adecuado, ¿verdad? Porque no hay que perder de vista, amigos míos en la audiencia, que todos nosotros tenemos un perfil de comportamiento, ¿sí? Y hay que reconocer cuál es ese perfil de comportamiento que sucede en dos ámbitos distintos. En la familia, vamos a pensar en los ambientes en donde no existe una presión o no existe un factor externo que pueda modificar nuestra conducta. Vamos a pensar que esto sea en privado, y otro contexto en el cual sí existen estos elementos que pueden llegar a modificar nuestra conducta, como pudiera ser el mismo núcleo familiar, podría ser la empresa, podría ser la sociedad en donde estamos viviendo. Todo esto puede llegar a modificar nuestro comportamiento. Esto se los paso al costo, ¿verdad? Esto, en el mundo de la empresa utilizamos herramientas, como es la herramienta DISC, que muy seguramente ustedes conocen,
una herramienta que nos ayuda para conocer el comportamiento psicométrico de las personas, ¿no? Si son personas que son con un perfil más, digamos, dedicado, ¿no?, al emprendedurismo, los perfiles dominantes, ¿verdad? El perfil influyente, que es más social, el perfil estable, ¿no?, que le gusta ser asistido, que es dedicado, y totalmente el C orientado, el compliance en inglés, el orientado hacia la tarea, ¿no?, que no necesita que nadie le esté pastoreando para hacer su tarea. Son 4 perfiles muy simples, ¿verdad? En el cual pues yo invitaría a llevarlo también al núcleo familiar o identificar personalmente qué tipo de perfil soy, ¿verdad? Para poder entender quién podría ser esa persona adecuada para llevar las finanzas de la empresa, de las finanzas de la casa o si estoy, en este caso, yo habilitado para hacerlo. Si con toda honestidad, como dice Adri, resulta que no es la persona más idónea para manejar los recursos, entonces ahí tenemos que actuar de otra manera. Y es parte de el coaching empresarial, en donde nosotros, cuando entramos en las etapas, en las secciones de la sistematización de la empresa, le hacemos ver al dueño de negocio que su negocio no debe de depender de la persona, debe de depender del sistema, ¿sí? Entonces tenemos que crear un sistema para poder lograr recursos, para poder lograr resultados, ¿sí? Y esos resultados inclusive que sean consistentes en el tiempo. Y vaya si no va a ser interesante, y le preguntaría a nuestra audiencia, si no resultara interesante el que pudiéramos tener una consistencia en el manejo de nuestros recursos, de nuestras finanzas. ¿Tendría valor o no tendría valor el que podamos tener la seguridad de que hay dinero para pagar la renta, las escuelas, ¿verdad? Todos los compromisos que tenemos, ¿tiene valor o no tiene valor? ¿Ustedes qué dirían, chicas? Completamente, creo que te da una tranquilidad que puedas pagar tus cuentas, el vivir tus experiencias nuevas. Creo que sí te da mucha estabilidad. Es correcto, es decir, entonces esto nos abre un poquito la mente y podemos entender que no necesariamente la responsabilidad de la administración de los recursos de las finanzas personales tuviera que depender de mí, de mis conocimientos, de mis habilidades y de mi perfil, o incluso en su caso, en el caso de la familia, ¿verdad? De la madre o del padre, ¿verdad? Porque como persona podría tener este tipo de diferencias, ¿verdad? De perfil. Entonces, para ello vamos a necesitar un sistema, y es ahí en donde yo quiero invitar a nuestra audiencia, a su audiencia, no a la audiencia del programa, a entender que sí existen caminos y necesitamos entonces buscar ese sistema que nos ayude a administrar correctamente los recursos personales o los recursos de la familia. ¡Qué interesante! Esto entonces nos ayuda y nos ayuda bastante. O sea que hay un sistema, hay una manera de administrar los recursos de manera correcta. La respuesta es sí. Afortunadamente existe ese sistema, ¿verdad? Y antes de hablar de ese sistema, me gustaría abordar algunos beneficios, ¿verdad? ¿Qué beneficios nos podría arrastrar tener un sistema? ¿Ustedes qué piensan que podría reportar si contamos con un sistema de administración de recursos en casa? ¿Qué podría lograr este recurso en el hogar? Pues yo creo que en una economía saludable, tener como perfectamente claro, conocer como las entrañas de lo que está pasando, en qué se nos va el dinero, en qué no, en qué debemos de invertir, en qué no. Yo creo que nos da un panorama completo y nos bajaría un poco la angustia, ¿no? En algunas ocasiones. Correcto. En tu caso, ¿qué te genera estrés, mi querida Adri, el tema de pues administrar los recursos? Si tuvieras un sistema que te ayudara a poder asegurar, ¿verdad?, la conducción de los recursos a las necesidades que hay por delante, ¿qué beneficios crees que te podría dar en lo personal y a la familia? Pues todos, ¿no? Simplemente estar, yo más tranquila, ¿no? Porque sí te da intranquilidad de que de repente es que me gasté el dinero y necesitaba pagar tal cosa, o también hay otro mal manejo de que ya tienes gastada la quincena, que apenas vas a recibir. Correcto. Entonces, ese es otro. Entonces, tener ese sistema
pues te ayuda, como bien lo dices, lo primero que fue organizarte. Y como dice Klaus, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que necesito? O a lo mejor si quiero algo, pues primero lo junto y luego lo gasto, pero no lo gasto y luego y ya lo debo, ¿no? Y tienes que pagar más cosas. Entonces, te da completamente esa seguridad de que lo vas a invertir o lo vas a hacer bien, teniendo un buen sistema. Es correcto, amigas. Justamente nuestra audiencia, yo estoy seguro que podrá alcanzar a ver. Entonces, ¿cómo estamos conectando esta valiosa condición que estamos buscando, que es justamente la organización, ¿verdad? Vamos a tener una organización de nuestros recursos. En principio, yo les diría, vamos a contar con un plan de acción. Qué interesante, ¿verdad? Porque yo creo que algo que nos genera mucha ansiedad es no saber qué hacer, ¿verdad? Tenemos por delante un escenario, el que sea, ¿verdad? Que puede ser muy amigable o puede ser muy amenazante, ese escenario, pero yo creo que lo que más nos genera ansiedad es el no tener claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, teniendo un plan de acción, ya de entrada, pues, disminuye sustancialmente esa ansiedad y nos enfoca, es decir, nos despierta nuestros sentidos para poder utilizar eficaz y eficientemente ese plan de acción y poderlo establecer frente a la amenaza o a la situación que por delante financiera pudiéramos llegar a tener. Me encantaría llamarlo más el reto o el desafío, ¿verdad? Tendremos un reto o un desafío por delante. Número 2, vamos a tener con el sistema, además de un plan de acción, vamos a tener una generación de resultados, ¿verdad? Es decir, en la medida en la que nosotros ejecutemos ese plan de acción, vamos a obtener un resultado específico. Para poder entender qué significa un plan de acción, les compartiría a su audiencia una definición muy simple. Un plan de acción significa qué es lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer y para cuándo se tiene que hacer. Así de simple. El plan de acción se define de esa manera. Tan pronto nosotros nos apeguemos, ¿verdad?, a esta metodología de decisiones y de actividades, vamos a generar un resultado. Y esos resultados van a estar muy en línea con esa, digamos, preocupación, con esa ansiedad que nos genera el no saber qué hacer frente al reto o el desafío que tenemos por delante, ¿verdad? Entonces, el segundo efecto inmediato que vamos a tener, el beneficio con un sistema, es esa disminución agresiva, ¿verdad?, exponencial del estrés, que al final es, yo creo que uno de los más valiosos resultados que podemos obtener, porque al perder la cabeza, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos por delante la angustia, la preocupación, la mortificación, no podemos ver, ¿verdad? No podemos ver con claridad las respuestas, aunque las tengamos enfrente, ¿sí? Entonces, ustedes más que nadie en el mundo del psicoanálisis entienden la importancia de poderle dar a la mente lo que necesita para poder disminuir ese estrés. Y en realidad, lo que necesita nuestra mente frente a este tipo de circunstancias son este tipo de acciones, de planes, de dirección, ¿verdad? Así como la visión que se marca en un negocio comienza con una visión. Si no tenemos la visión clara de hacia dónde queremos dirigir, podríamos estar a la deriva permanentemente. Lo mismo sucede en la persona y en la familia. Si no tenemos muy claro que necesitamos poner orden en nuestras finanzas, entonces vamos a generar un estrés que nos va a bloquear, nos va a paralizar, nos va a detener, ¿verdad?, en la obligación que tenemos de conducir adecuadamente el barco de nuestra vida, o el barco en donde va nuestra familia, ¿verdad?, o el barco en donde va nuestra empresa y nuestros colegas, o la sociedad, o el país donde estamos, si vamos haciendo un análisis, digamos, de adentro hacia afuera. Entonces, con esta disminución de estrés que vamos a tener, amigos míos, vamos a poder entrar a generar un cuarto beneficio que en principio pareciera algo dado de sí, a veces experimentado en casa y a veces no experimentado, y ese elemento es el de la armonía, ¿sí? La armonía familiar y la armonía personal, ¿verdad? En la medida en la que nosotros tengamos
un plan de acción, una organización, un compromiso para seguir los pasos, ¿verdad?, en la administración de nuestros recursos, vamos a lograr ese extraordinario valor que hay dentro de casa, dentro del hogar, que es la armonía. La armonía nos va a permitir conducir nuestra vida y lograr que nuestros seres queridos recorran caminos en la vida con serenidad, que les permita tomar decisiones inteligentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien, muy bien. Mira, hay algunas preguntitas. Aquí nos escriben Jesús Enrique Romero, muchas gracias. Den ideas para organizarnos mejor. Adi Murillo, saludos doctoras, como siempre es un gusto saludarlas, ya se les extrañaba, muchas gracias. Qué padre hablar sobre cómo organizarnos en las finanzas, qué tips nos dará, qué odorantes, gracias por compartir desde Colombia, bendiciones, las finanzas, claro que necesitamos esto para seguir adelante y avantes, muy bien. Alice Gray lo escribe en inglés, dice, esto es sobre los temas de finanzas, sí es, Alice, gracias por escribirnos. Daniela García, desde Torreón, hoy la pandemia, ¿cómo podemos trabajar y ahorrar? Ahí está el asunto. Verónica Alvarado, saludos, los padres nos enseñan desde pequeños a ahorrar, sigamos enseñando a nuestros peques en estos temas. Aquí tenemos muchas cosas. Generalmente piden tips, ¿no? Excelente. Pues creo que es ahora el momento adecuado para hacerlo y me parece maravilloso que haya tanta participación en el programa y tanta atención. Y justo vamos a hablar ahora de los tips de lo que tenemos que hacer, si le parece bien a Adri y a Clau. En principio, amigos, ya hemos conocido que necesitamos organización. Número 2, necesitamos definir los roles. Número 3, necesitamos un sistema que nos ayude, ¿verdad?, a poder lograr que las cosas sucedan para generar los beneficios que hemos platicado y que les recuerdo que va a haber una grabación de este programa, ¿verdad?, en Proyectate Radio, yo hasta donde tengo entendido, y lo van a poder escuchar tantas veces sea necesario y tomen nota. Entonces, vamos a hablar ahora del sistema. ¿Cuál es el sistema que podemos utilizar? Un sistema que sea fácil. Y esto les va a sorprender porque es el mismo sistema que se utiliza en las grandes empresas. Es decir, lo mismo que en las grandes organizaciones en el mundo, es justo lo que hoy vamos a platicar para aplicarlo en nuestra economía doméstica, en nuestra economía personal. Lo primero que tenemos que hacer, tome nota, como bien decía Clau hace unos minutos, tenemos que hacer un reconocimiento, identificar claramente cuáles son nuestras fuentes de ingreso, ¿sí? Entonces, de primera instancia, ¿de dónde proviene nuestro ingreso? Y número 2, tenemos que identificar también la ocurrencia, es decir, en qué momento está sucediendo. Y para esto, amigos míos, yo les invito a ser sumamente honestos, ¿sí? No utilicemos las falsas expectativas, no utilicemos las ilusiones, que son válidas para poder accionar, ¿verdad?, nuestras actividades, nuestras decisiones, pero cuando se trata de hacer un plan de acción financiero, tenemos que ser total y absolutamente realistas. De hecho, hay una etapa en la planeación de proyectos que considera escenarios, un escenario malo, un escenario regular y un escenario bueno, ¿verdad? Y si tenemos inclusive una planeación para poder enfrentar cualquiera de los 3 escenarios, todavía mejor, ¿verdad? Pero entonces vamos haciendo este primer reconocimiento de los ingresos. Si yo tengo ingresos que provienen por el empleo que tengo, pero también me dedico a el emprendedurismo y estoy vendiendo productos en redes, ¿verdad?, a través de multinivel, y estoy vendiendo por el otro lado, tengo otro tipo de ingreso, quizá un pequeño negocio de alimentos en donde también tengo ingresos, y así voy haciendo un checklist, ¿verdad? Voy haciendo un análisis de todos esos ingresos y a un lado de esa misma lista vamos a anotar el momento en el que sucede, en qué fechas durante el mes suceden, ¿verdad? En qué semana, en qué día, para que tengamos muy claro
¿verdad? Cuándo está sucediendo y con qué periodicidad inclusive está sucediendo. Y esto les invitaría a que lo hagan, no nada más con una visión de corto plazo como pudiera ser el mes, ¿verdad? Traten de extender esto trimestralmente, es decir, yo les invito siempre a profesionalizar sus actividades, independientemente de que lo hagan en casa o que tengan un pequeño negocio, eso no es recomendable el llevarlo siempre con base a un criterio o a un conocimiento empírico. Hay que tratar de documentarse, ¿verdad? Académicamente, ¿verdad? También hay profesionalmente información. Entonces traten de hacerlo así, ¿verdad? Proyéctenlo como si fueran ustedes una empresa, ¿verdad? Decir, ok, mis ingresos semanales, diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales, ¿verdad? Hasta un año. Entonces, con esto hacer una proyección, un reconocimiento de lo que está sucediendo en nuestros ingresos. Número 2, hay que hacer lo mismo, pero ahora con nuestros egresos, ¿verdad? Tenemos una serie de esos y van a ser bien fáciles de poder identificar, ¿verdad? Entonces, hay que hacer nuestro checklist y anotar con toda claridad, ¿verdad? Todos los egresos que tenemos, por mínimos que sean. Luz, agua, gas, gasolina, mantenimiento del vehículo, ¿verdad? Alimentos, súper, restaurantes, gastos diversos por X o Y, papelería, en caso de los hijos, ¿verdad? Las colegiaturas, las inscripciones. Va a ser una lista interminable. Estoy seguro que la lista de egresos va a ser mayor a la lista de ingresos, ¿verdad? Pero tenemos que tenerlos ahí en mente y tenemos que tenerlos muy claro, al igual que su ocurrencia, ¿sí? ¿Cuándo está sucediendo? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Muy bien. Ok. Tercer paso que tenemos que hacer en este sistema. Tenemos que generar y crear lo que se le llama un flujo de efectivo en el mundo de los negocios y las empresas, ¿verdad? Las empresas tienen compromisos, así como tienen ingresos en sus ventas, el renglón número 1 de un estado de resultados, la información financiera, y fíjense qué interesante, ¿no? Estamos hablando de finanzas personales, pues tenemos que empezar a crear la información financiera, que pareciera que esto que estamos indicando es muy común, y de hecho así es cotidiano, pero con el reconocimiento y poniéndolo en papel, ya estamos empezando a crear la información financiera, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos ese reconocimiento de nuestros ingresos, montos y fechas, nuestros egresos, todos y cada uno por más mínimo, inclusive va a haber un concepto que se llama otros, desconocido, ¿sí? O sea, se fue el dinero y no tenemos ni la menor idea de por dónde se fue el dinero. Ahí vamos a poner ese espacio, ¿verdad? Ese renglón de otros. Y sabes que, Alex, a lo mejor ese otros, cuando empecemos a hacer ese análisis, resulta que es más grande de lo que tenemos identificado. Así es. Pero fíjense qué interesante, Claudia, para nuestra audiencia, porque justamente la tarea que estamos haciendo al hacer este reconocimiento, ya empezamos a activar nuestro cerebro para poder utilizar, tenemos un sistema, el sistema de activación reticular, es el responsable, y ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Es el responsable del enfoque. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos, ¿verdad?, en este tipo de información, de pronto algo sucederá en nuestra mente que nos va a ir dando los tips o nos va a ir descubriendo esas áreas desconocidas, esas áreas de inconsciencia en donde pareciera que no sabemos a dónde se fue el dinero y de pronto va a aparecer la idea, se me fue en tal cosa, los 1,000 pesos que le di a no sé quién, que estaban perdidos y no sabíamos, ¿verdad? Pues para poder estimular el cerebro y empezar a tener un control de lo que pasa en nuestra vida, hay que hacer este tipo de ejercicios por escrito. Por eso tienen tanto valor ponerlo por escrito en todo lo que se refiere en la vida, ¿verdad? Y así, amigos míos, teniendo un plan de flujos de efectivo, les invitaría a que esto lo pudieran plasmar en lo que le llamamos una línea del tiempo, ¿sí? Esa línea del tiempo, ¿sí?, no es nada difícil, simplemente es poner, ¿verdad?, dividir una línea, dividirla en 12 partes, que son las 12 meses de un año, ¿verdad? Inclusive podrían ir haciéndolo seccionar, ¿verdad?,
trimestral o mensual, y mensual en 4 semanas, y pueden ir anotando, inclusive lo van poniendo así con puntos muy simples, anotando con un color azul todos los momentos y los montos con una flecha hacia arriba indicado, los momentos en los que vamos a recibir dinero, ¿sí? Y ya que lo podemos establecer todos esos puntos en la línea del tiempo y podemos ver con claridad ese azul o ese verde que representan los ingresos, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con los gastos. Y vamos poniendo semana tras semana, día tras día, mes con mes, trimestre por trimestre para concluir en todo un año. Lo podemos hacer físicamente, no hay necesidad de utilizar un Excel. Si la gente sabe utilizar las herramientas, mejor, ¿verdad? La computadora. Si no, lo pueden hacer en una hoja blanca y anotar con verde y con rojo todos los momentos de los egresos, ¿verdad? Toda la salida de dinero. Y cuando tenemos esa salida de dinero, ahora sí, ya lo que tenemos enfrente, amigas mías, es justamente un plan de acción y un programa que nos indica la ocurrencia de lo que está sucediendo en nuestras finanzas y cuándo va a suceder y en qué cantidad. Ya el flujo de efectivo tan misterioso, ¿verdad?, que pareciera sucede o utilizan las empresas, lo podemos fabricar domésticamente en casa, sin necesidad de grandes conocimientos, pero es muy poderoso porque esto es justamente lo que hacen las grandes empresas al hacer sus propios presupuestos. Entonces ya tenemos físicamente, gráficamente lo que va a suceder en el tiempo, y esa ansiedad de la que hemos platicado y el estrés de lo que viene por delante comienza a disminuir, porque entonces ya sabemos cuáles van a ser esos puntos y esos momentos en los que va a suceder este tipo de situaciones. Ahora, quiero compartirles, porque veo que el tiempo nos está apremiando, quiero compartirles además un trabajo muy fino que hay que hacer, porque esto es parte de la herramienta que espera escuchar nuestra audiencia. Hay que llevar a cabo una actividad que se le llama auditoría de gastos. ¿Y qué es la auditoría de gastos, amigo mío? La auditoría significa que revise renglón por renglón para saber si lo que estoy gastando es lo correcto, porque si estás buscando dinero, si estás buscando ingresos en tu empresa, en lo personal, en la familia, el dinero está, hay más dinero de lo que imaginas en tu economía, pero no lo estás identificando o se está malgastando. Existen hoyos dentro del barco por donde se están yendo esos recursos. Así que imagínense, si tengo yo un internet o un celular, hoy en día, que todos los que somos de la generación del siglo pasado, pues pagábamos 1,000, 2,000, 3,000 pesos de celular y no había manera de pagarlos. Hoy en día puedes pagar con 100 pesos un programa de un mes completo, todo incluido en el celular, 100 pesos. Y hay empresas que lo ofrecen, o 200. Imagínense el ahorro de alguien que está pagando hoy en día 700, 800, 1,000 pesos o más en un celular. Es inaceptable, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese renglón por renglón, ¿verdad? Otra, oye, ¿qué está sucediendo con los alimentos? Bueno, tratemos de identificar en el súper, ¿no? ¿Qué pudiera yo comprar? Tal vez hacer una pequeña inversión y comprar de estas membresías que hay ahora del Costco, del Sam's, de todas estas empresas mayoristas, y podríamos entonces comprar todo lo que en casa se necesita, ¿verdad? El diario y a gran volumen, como podría ser el papel de baño. Pues si estamos comprando en el Oxxo un paquetito de 4 papel de baño, ¿verdad? 4 rollos, que si vemos el costo de cada rollo y lo comparamos contra los 280 pesos que te cuesta, creo que 50 rollos o no sé cuánto, en una tienda mayorista, vamos a darnos cuenta que estamos pagando 10 veces más el precio de un rollo, ¿verdad? Si esto lo hiciéramos, ¿verdad? Con una inteligencia, comprando todo lo que es al mayoreo, ¿verdad? En casa, esos tipos de productos, la pasta de dientes, muchas cosas, ¿verdad? Que se pueden mantener ahí en un almacén. Y todo lo demás, entonces, empezar a buscar en dónde comprar calidad y precio. Esta auditoría nos lo va a permitir. Entonces, ya tenemos, amigos, un sistema interesante, porque ya sabemos de dónde viene el dinero, a dónde se va, lo tenemos en una línea del tiempo y además lo estamos optimizando. Y finalmente, para poder lograr
la conducción adecuada de los recursos, tenemos que llevar a cabo un sistema que en casa lo hemos visto, con nuestras propias madres, muchas veces, o con las personas que se han dedicado a las finanzas. Y es todo ingreso que se genera en casa tiene que estar distribuido ya de antemano, ¿verdad?, hacia un objetivo específico. Hagan de cuenta que es como una coladera llena de hoyos, ¿verdad? Y cuando recibimos los 10,000, los 20,000, los 30,000 pesos en casa, o lo que se reciba, los 5,000, esos recursos no son para disfrutarse, ¿verdad? Es decir, me voy a ir a gastar todo el dinero en un buen restaurante y el día de mañana ya no vamos a tener nada. No, es como en la empresa, son ingresos. Todavía hay gastos. Para llegar a las utilidades hay que pasar por los gastos y lo que queda en el fondo son las utilidades. Entonces, si nosotros utilizamos un sistema similar al de una coladera, en donde hay hoyitos y cada uno de esos conductos lleva a un gasto específico que es la colegiatura, el gas, el agua, es decir, vamos a ir administrando los recursos. Cuando lleguen a casa, todo esto va a fluir ordenadamente hacia cada destino. Y no va a haber posibilidad al final de un tiempo de que no haya recursos para cada uno de estos destinos, ¿sí? Si nosotros tomamos todo el dinero para pagar una colegiatura, ¿quién entonces va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el agua? ¿Quién va a pagar el gas? Si nosotros utilizamos ese ingreso y lo sometemos a este sistema de coladera, en donde se va a distribuir equitativamente a todos los gastos de la casa, tendremos entonces con esta disciplina mayores posibilidades de generar un orden. Y para ello les voy a recomendar un libro, el libro de Mike Michalowicz, que se llama Primero las utilidades. Se los voy a mandar para que lo puedan poner a anotar en su página web. Es de Mike Michalowicz, Primero las utilidades. Y ese libro es de empresarios, se puede aplicar perfectamente en casa. De hecho, es un sistema sacado de casa para poder ayudar a las empresas a administrar correctamente su flujo de efectivo. Amigas, qué pena me da que haya tenido que tomar casi todo el micrófono durante su programa, pero era de importancia vital el poderle compartir a su audiencia herramientas que les ayuden a poder lograr una administración inteligente. ¿Qué les parece? Les comparto. Claro. Fíjate, nada más nos... Muy interesante. Tienes que regresar a seguir platicándonos y a tener como mucha conciencia de lo que es la economía y la importancia del dinero y la distribución. Bueno, nos vamos con muchas, pues con muchas áreas de oportunidad y ya ponerlo en práctica. Claro, mira, Alex, nada más nos quedaron en el tintero, es el ahorro, ¿no? Cómo ahorrar, ya que generas, yo creo que cierta utilidad, pues entonces ya puedes ahorrar. No puedes ahorrar si todo tu ingreso se te va en el egreso, en pagar las necesidades, ¿no? Y también en cómo invertir. Si es bueno invertir en bienes raíces, no es bueno, ¿tú qué dices? Miren, en esta coladera, en esta analogía de la coladera, uno de esos orificios que es un conducto es el ahorro. Otro de ellos es recurso para la inversión, ¿sí? Entonces, porque lamentablemente no podemos ignorar que existen otros rubros, ¿verdad?, en la economía familiar o personal que se tienen que atender. Y esos rubros tienen mayor peso. Pero si nosotros tenemos una disciplina, porque, ojo, para que todo esto funcione, tenemos que seguir cabalmente el sistema. Si no lo seguimos, no va a haber resultados. Si hoy lo hacemos y mañana no, 3 días sí y 20 días no va a funcionar. Entonces se requiere de un compromiso absoluto para que se lleve ese orden. Entonces, el ahorro que ustedes necesitan lo van a incluir dentro de esa, ¿verdad?, esa parrilla, ¿no?, donde tiene orificios y conductos por donde se va a ir el recurso y va a llegar. Y en el tiempo, tal vez en un año, se va a hacer un recurso adecuado de ahorro, ¿verdad? Va a haber un recurso para poder invertir. Y, por supuesto, les diría, las ofertas, hay decenas de ofertas para invertir hoy en día, prometiendo grandes resultados y riquezas de la noche a la mañana. Eso no sucede en la vida. Todo lo que se obtiene y que es bueno, hay un esfuerzo de por medio. Hay un programa que tengo, que con mucho gusto en el portal, no en el portal, en el canal de YouTube de Consultorio Empresarial Querétaro, hay un programa específico que tiene que ver con todas aquellas amenazas
yo le llamo los destructores infalibles del patrimonio, y hablamos justamente de este tema, de los peligros que hay con ofertas que aparentemente son muy atractivas, como el Bitcoin y todo eso, pero créanme, no es momento de arriesgar su patrimonio, es momento de utilizarlo sabiamente. ¿Dónde te encontramos, Alex, tus redes sociales? Claro que sí, con mucho gusto. Pueden encontrarme en mi página web consultorioempresarial.com.mx y en todas las redes, si me busca como Consultorio Empresarial Querétaro, en todas las redes tengo presencia. Vayan al canal de YouTube, busquen específicamente el programa en donde hablo de estos infalibles destructores del patrimonio, porque es importante que ustedes se documenten y antes de tomar una decisión de invertir, entre comillas, o destinar su recurso tan valioso en algo que no conocen, que desconocen y que obedece pues al canto de las sirenas, de verdad, piénsenlo 2 veces. Esa sería mi gran recomendación. Ay, qué rápido se nos fue el tiempo, Alex. Vas a quedar aquí invitado otra vez porque se nos quedaron varias preguntas. Por ejemplo, cómo que en la pandemia ha sido muy difícil ahorrar. Entonces, a lo mejor ese sería otro tema. Sí. Y bueno, qué bueno que nos acompañaste. Muchísimas gracias. Creo que sí quedó claro cómo debemos organizarnos. Y bueno, pues ahora sí que poner las manos y hacer la acción. Así es momento de crear momentum, amigas. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias y te vemos pronto por acá. Muchas gracias por todo lo que compartiste el día de hoy, que es muy valioso. Encantado, mucho gusto para su audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Igualmente. Nos vemos. Ana, bye bye.